primer lugar y así ustedes nos pueden seguir. Les recomiendo mucho también seguir la página de la empresa que gestiona todos estos programas de ciberseguridad y que es parte de mi propiedad también. Y esto por un tema ahí de información, porque normalmente solemos dejar información ahí y vamos a empezar a activarla mucho más. Que se las dejo ahí, si las pueden seguir también. Y les dejo inmediatamente la presentación, cosa que podamos tenerla en conjunto y ver qué es lo que podemos hacer. Ya, y ya, de la sesión de ayer, ¿cómo anduvieron? ¿Algún problema en los que asistieron, a los que no asistieron? Ya, queda disponible siempre en el canal de YouTube y ahí podemos revisarla, así que ya, yo sí, estoy aquí, ahí. Ay, recién me unió, yo no puedo ver. Siempre se pueden ver, siempre se pueden ver. Sí, la estoy dejando arriba. Siempre le hago un cambio última hora y me... Ya, aquí la tengo, sí. Yo. Pero está en mi perfil y el enlace es este. Entonces, cualquiera que quiera verlo ahí, lo ve en mi perfil, está en la última, así que, perdón, ahí está. Y los que quieran seguirme, como les decía, me siguen. Yo ahí voy dejando todo y además en la página de Alignment están, están todos los workshops anteriores que hemos hecho en el último tiempo. Así que ahí también lo invito ahí a revisar y ahí también van a ir quedando todos. Sí, yo creo que podemos hacerlo, María Isabel, no hay problema, de enviarlo por correo. Sí. Saludos, David, no de Imperial. Imperial lo conocí por error una vez, me desvié en la carretera ahí pensando que iba al sur. Ya cuando iba llegando a no Imperial, Carahue, me di cuenta que iba por el camino incorrecto. Pero después fui y sí lo conocí más. Es muy bonito, muy apacible. Está en mi LinkedIn la presentación de ayer. Vamos a subir al YouTube la presentación también. Y lo mismo vamos a hacer con esto ya de manera continua. ¿Qué tal, Carlos? Un gusto igual. Acá no quemamos. Espero que no, espero que no. Ya, vamos a comenzar. Les voy a explicar un poquito lo que vamos a ver primero y a partir de ahí podemos ver algunas referencias. ¿No? La idea es que sea como bien en amplio en la revisión, pero que también nosotros tengamos
un espacio de poder profundizar. Entonces, lo vamos a tratar de hacer bastante híbrido. Si hay que abrir algunos archivos, al ver algunas cosas, lo abrimos, no hay problema. Y, y aquí ya me empiezo. Ya. Deberían ver mi pantalla sin problema, ¿no? Ah, vaya inglesa, me encanta vaya inglesa. Si ves que uno hace workshop, lo único que quiere después es salir y comprarse un ticket de avión a cualquier lugar. Es muy maravilloso Latinoamérica. Ya, estamos entonces, vamos a comenzar. A ver, la idea es darle una visión bien amplia. Primero, a partir con un contexto de la gestión de riesgos, develar un poco la importancia. Y después vamos a ir mezclando algunos conceptos bases de riesgo con algunos contextos bases también de riesgos de ciberseguridad. Podemos ir profundizando en alguno ahí. Yo les dejé esta referencia, estos vínculos. Y al final vamos a ver algunos elementos de riesgo de privacidad que son como los más estándares. Eso es una cuestión que hemos trabajado un poco para el sector público, que hemos hecho un par de workshops, un par de trabajos en conjunto con el Consejo de Auditoría, que es el CAI, y ahí caracterizamos una serie de riesgos que pueden ser como los más representativos. Me gusta la idea de mostrárselo en un ámbito de aplicación porque en general si uno empieza a hablar de riesgos como en lo amplio, uno como que le queda una percepción a veces un poco confusa, un poco amplia, no ve un ámbito de aplicación real y yo creo que es bueno verlo que en algunos casitos más aplica. Entonces, eso más o menos va a ser la figura. Bueno, ahí estoy yo, ya muchos me siguen, ayer subí hartos seguidores, ahí están las actividades que vamos a ver mañana. Esta va a estar vinculada a lo que son procesos. Aquí yo ya he hecho algunos workshops de procesos, voy a reciclar mucho de ahí, pero también voy a incorporar algunos procesos claves de temas de privacidad. ¿Ya? Por ejemplo, todo el tema de la gestión de derecho a arco, la gestión de riesgo también propiamente tal en temas de privacidad, algunos elementos específicos de revisión que son más propios del mundo de privacidad y vincularlo con algunos controles que son como bien interesantes en términos del manejo de información y cómo también se articulan con lo que es temas de gobierno de datos. Entonces va a ir más o menos por ahí, más procesos súper estándares de ciberseguridad, entiéndase gestión de incidentes, continuidad, control de acceso, vulnerabilidad, entre otras cosas. La idea es poder ver esa visión y tratar de irla complementando con elementos de control. Los procesos, en esencia, son elementos de control, o más bien los controles tienen que estar incorporados en los procesos. Así que eso es más o menos lo que se viene. Recuerden que se tienen que inscribir día a día igual, y eso es importante si quieren asistir a todos los workshops. En específico, vamos a partir con algunos elementos de introducción y con una pregunta que es como bien amplia al final. ¿Dónde resulta ser exigida la gestión de riesgos? ¿Cómo lo perciben ustedes? ¿En qué ámbitos les choca? ¿Tienen la necesidad? ¿En qué ámbitos realmente ustedes necesitan poder gestionar los riesgos? ¿Es una obligación? ¿No es una obligación? ¿Cómo lo perciben ustedes? Da, Carlos Leal, en el sector de la banca, por ejemplo, eso estaría vinculando a temas de reguladores, ¿no? O regulatorios, como quieran ahí plantearlo. O sea, reguladores sectoriales. Sector municipal también, reguladores. Ya, como organismo de importancia vital, como estar ahí. En el sector del estado de salud, claro, reguladores sectoriales, también el sector salud e infraestructura crítica, así que pega. En todos los sectores de actividad se pega. Sí, en todos los sectores en general. ¿Mm? El seguro, sí, también en una industria muy regulada. Hoy día está casi al mismo nivel, al menos en Chile, que los bancos. Las normativas que hay son casi homólogas a la RAM 2010. En todas las áreas, sí, puede ser en todas las áreas, pero tiene focos de aplicación específicos. En el sector energía, claro que sí, en mandatario, en aseguradoras también. Carabineros, sí, porque Carabineros, parte del organismo de importancia vital, también está regulado también. Sector salud y toda la relación CAI y su norma, sí, todo lo que la Contraloría también exige.
Entonces, tenemos un ámbito de auditoría y cumplimiento que es importante. Ya, gobierno, asuntos críticos, confidenciales, toda el área en general, toda el área, defensa, técnicos, sí, sí, ¿no? Seguridad privada, vigilancia contra temas por los datos que se manejan. Sí, hay temas acá de protección de datos. Miren, en general, cuando uno empieza a ver empresas, el manejo de los datos va a depender de cuán sensibles sean, y en virtud de eso también es que van a tener más o menos riesgo. Yo ayer, por ejemplo, conversábamos en el workshop de los temas que se pueden dar en el ámbito de educación. El sector de educación es un sector que no invierte mucho en temas de ciberseguridad y menos en temas de protección de datos, pero sí tienen muchos datos sensibles, entonces tienen que empezar con mucho análisis de riesgo y evaluación también de impactos de privacidad, por ejemplo, en el uso de control de asistencia, en el uso de cámaras, en el uso de la información personal que tienen de esos estudiantes. Entonces, tienen un ámbito de riesgo ahí que es súper potente. Entonces, cuando uno lo empieza a ver en un tema ya más de protección de datos, esto se pone bien candente porque al final es un nivel de aplicación que es gigantesco. El sector cobre-codelco. Miren, fíjense un fenómeno que se da mucho, por ejemplo, en las industrias más productivas. Los estándares y normas de seguridad ocupacional, ¿verdad? Son súper altos, ¿no? De medio ambiente son súper altos. Deberán gestionar esos riesgos también, ¿no? Porque aquí siempre yo lo enfoco más en un contexto aplicado al tenor de lo que nosotros estamos viendo, que es el tema de ciberseguridad y el tema de protección de datos. Pero si lo llevamos a otros contextos, la seguridad de las personas, la seguridad de los activos, la seguridad física, la seguridad medioambiental, también son conceptos que son súper arraigados a lo que es la gestión de riesgo. Lo que dice Edgar, la gestión de riesgo es una necesidad de toda operación y su aplicación cobra más relevancia en ciertos rubros como la minería. Eh, los estándares, por ejemplo, en la minería, en la construcción, muchas veces de seguridad ocupacional o seguridad de las personas, se miden en virtud de los accidentes que han tenido. Y los accidentes tienen un efecto que es muy devastador, ¿no? Pueden morir personas, pueden lastimarse personas, pero también tiene un efecto operacional que es súper significativo, por ejemplo, en el ámbito minero. ¿Qué pasa si mueren personas en una faena minera? Y ya por sí es terrible, ¿no? Pero ¿qué pasa en una faena minera, por ejemplo, si mueren personas? En gestión de proyectos, Tom. Y si se paraliza la producción, ¿cuál es el gran efecto que empezamos a sufrir? Bueno, el presionista riesgo sí, puede correr riesgos también, pérdidas millonarias. Por eso una de las cuestiones bien críticas en el sector minero es la continuidad operacional. Ahí Eric lo resume mejor. En el EBITDA después eso se ve. ¿Ya? Demandas que van a también ser significativas, en fin. Entonces, en conclusión, y para poder llegar a un resumen, que se agradece mucho que ustedes participen ahí, nosotros vemos que la gestión de riesgo es súper transversal en prácticamente cualquier tipo de actividad. Pero además, si nosotros lo enfocamos a lo que nosotros estamos viendo, cuando nosotros adoptamos buenas prácticas, hoy en día todos los sistemas de gestión de la familia ISO tienen incorporado lo que es la gestión de riesgo, de calidad, de seguridad, de medioambientales, de gestión de activos, de continuidad del negocio, todas. ¿Por qué? Porque el elemento como basal que nosotros tenemos que buscar gestionar. Si nosotros vemos el framework del NIST, el de ciberseguridad en específico, también tiene la gestión de riesgo incorporada. Es un elemento esencial. COVID lo tiene, y PCI, que también es un estándar que es certificable, por cierto, en la industria más financiera, específicamente en lo que podría hacerse medios de pago, también tiene capítulos bien significativos en torno a lo que es la gestión de riesgo. Entonces, aquí es cuando uno también puede preguntarse, y yo creo que es muy valedero que ustedes mismos lo hagan. Saludos, Antonio. ¿Las empresas que trabajan como proveedores de autoridades se consideran también? No, no, pero también es importante que avancen en las definiciones de la ley porque probablemente te lo van a exigir tus clientes. Tú como proveedor en el fondo vas a tener que tener igual altos niveles, que es un poco lo que yo vengo pregonando hace un rato. IPA también y muchos otros estándares. ¿Sí? Yo diría que prácticamente todos los estándares de referencia tienen hoy día lo que es la gestión de riesgo. Ahora, ¿es una buena inversión especializarse en riesgo?
Digo que sin duda que sí, porque un pilar para la implementación de sistemas de gestión. Si hablamos de modelos de GRC, obviamente un pilar, porque es el corazón. Entonces estamos hablando de gobierno, riesgo y cumplimiento. Entonces, si estamos en ese ámbito, sin duda que sí. Hoy en día, por buenas prácticas de un buen gobierno corporativo, y por ejemplo en Chile, hay responsabilidades penales frente a los responsables legales de una institución si no adoptan medidas tendientes a gestionar los riesgos. Eso se da en el marco de las leyes de gobierno corporativo, de prevención de delitos, entre otras cosas. Entonces, si no tenemos un buen gobierno corporativo, la alta dirección puede sufrir las consecuencias. Ahora, para adoptar leyes de ámbito transversal, la gestión de riesgo también es un muy buen instrumento. Y si lo vemos desde la auditoría y el cumplimiento, sí o sí, nosotros tenemos que trabajar en base a lo que son los riesgos. ¿Ah? En auditoría, riesgos mucho más generales. En temas de cumplimiento, uno lo acota muchas veces, riesgos de cumplimiento legal, cumplimiento operativo, pero sin duda que los riesgos de cumplimiento tienden a ser súper significativos por los efectos que generan, efectos legales, efectos económicos, efectos en la reputación también. Entonces, cuando uno se empieza a especializar en riesgo, tiene que entender que uno se empieza a posicionar en un rol que es bien especializado. Nosotros, empleando un modelo de tres líneas de defensa, siempre las áreas de riesgo están en la segunda. Son los que actúan como intermediarios de alguna manera de ir otorgando el asesoramiento a todas las áreas de negocio, de negocio, incluidas tecnología, ciberseguridad, para que puedan gestionar sus riesgos de la mejor forma. Las áreas de riesgo son las que proponen los modelos de riesgo, las características, las que van a estar revisándolo, las que van a estar asesorando también, las que van a estar diciendo, oye, pero ¿cómo no estás considerando estos riesgos? Estos son los riesgos mínimos que queríamos considerar. ¿Cómo no tenemos estos controles? Entonces, en general, cuando uno está en áreas de riesgo, es porque también tiene un alto conocimiento y una alta expertise en la materia que está tratando. O sea, yo, por más experto que sean modelos de riesgo, daría bote a lo mejor en riesgo automotriz, porque más allá de conocer mi auto, no conozco mucho más. Entonces uno tiene que siempre también tener esa especialización en la temática en la cual trabaja. Yo me atrevería a decir que en Estados Unidos, en Europa en general, cuando uno trabaja en áreas de riesgo es porque ya ha pasado tiempo en la organización y tú ya tienes un conocimiento del negocio, tienes un conocimiento de la infraestructura, tienes un conocimiento de tecnología y es como un paso natural, entonces normalmente se ve como un ascenso. Es algo que te posiciona en un rol distinto y es normal que gente que trabaje en temas de seguridad, continuidad del negocio, conforme va adquiriendo más expertise, le gusta más la gestión también, porque esto es importante, son transferidos a áreas de gestión de riesgo. Entonces, eso es bastante atractivo en el tiempo y te da una perspectiva distinta de lo que es el negocio. Va uno evolucionando, como dice Daniel, claro, en el tiempo. Entonces, ¿es fácil? No, no es fácil como muchas de las cosas, porque uno tiene que tener una comprensión de conceptos y modelos como mínimo. ¿Ah? Y lo que señalaba, tiene que tener una comprensión del ámbito de aplicación y del contexto. O sea, yo por más experto que pueda ser de riesgos de ciberseguridad, probablemente daría bote en el ámbito de salud. Porque ¿en qué podría aportar? En los riesgos tecnológicos de salud a lo mejor. Pero el ámbito de salud tiene riesgos muy, muy específicos que en el fondo quienes los conocen, los que ejercen actividades de salud, llevan tiempo en salud. Entonces, la experiencia acá es súper importante y entender también los ámbitos de aplicación. ¿Alguna fuente teórica de calidad para aprender a sobrellevar el riesgo en TI? Aquí vamos a ver varias tomas y el propósito de esta sesión es eso. Ya. Entonces, otro aspecto que cuando nosotros empezamos a desarrollar capacidad en temas de riesgo, requiere siempre una especialización técnica, como señalar. Claro, IPA es como un estándar en el sector salud. La 27779 que se actualizó de salud también es bastante interesante, que es como el símil de la ISO 27002, pero para el sector salud. Entonces, requiere también esa comprensión técnica. ¿Y cuál es el gran problema? O quizás una cuestión que es atractiva, que a mí, por ejemplo, me agrada mucho y por eso me sedujo mucho el tema de la ciberseguridad, es que conforme surgen nuevas tecnologías, ¿qué es lo que tenemos inmediatamente al lado? Si empezamos a hablar de computación cuántica, de inteligencia artificial, ya Big Data está un poquito viejo, ya. ¿Qué empieza a surgir rápidamente? Nuevos riesgos
nuevas amenazas, nuevas vulnerabilidades, y es un ciclo eterno, pues, ¿no? Siempre por la adopción de una nueva tecnología en una empresa ya tenemos nuevos riesgos. Cuando salen tecnologías disruptivas a nivel global, que después la empiezan a aplicarse, obviamente también surgen nuevos riesgos. Hay hartas normas aplicables en salud, José. IPA no, IPA, bueno, ahí lo han escrito varios ahí, y la ISO 27000. Ah, no, aquí me equivoqué con el número, la estoy confundiendo con otra, ¿eh? Pero la puedo buscar, es la confundí con una de continuidad. Es la 27799, ISO 27799. Sí, es bien interesante, como les decía, porque toma los controles como de, de la ISO 27002 y los lleva a un punto de definición en el ámbito de esa. También hay una igual para la banca, pero esa no está muy actualizada. También hay una para el sector más de infraestructuras críticas, de norma ISO. ¿Ya? Pero para no desviar, cuando yo tengo nuevas tecnologías, surgen nuevos riesgos y también surgen nuevos controles, ¿no? O sea, la comprensión del riesgo inmediatamente a mí me lleva a tener una mejor comprensión de lo que son los controles. Entonces, ¿tengo que tener esa capacidad de gestionar controles? Claro que sí. Y tengo que tener esa capacidad de poder entender cuáles son los mejores controles asociados a los riesgos. Entonces, cuando uno está en riesgo, está continuamente activo en los temas que van evolucionando, tiene que ir comprendiendo las nuevas tecnologías. Es obvio igual, y aquí yo lo señalo, nadie es súper experto en todo, uno puede tener más o menos ámbitos de expertise, pero cuando uno, por ejemplo, trabaja mucho en una empresa, ya empieza a comprender cuál es la infraestructura, cuáles son los elementos de control, cómo se va acotando también, porque uno trabaja más en lo lógico, en la infraestructura, pero cuando son empresas muy, muy grandes, obviamente vamos a tener equipos de trabajo cuando son empresas más pequeñitas, en general uno puede tener esa mejor comprensión. Entonces es bastante virtuoso el tema de trabajar con riesgos porque te propone como ese desafío pues, de estar continuamente actualizando y también de tener la responsabilidad de ir asesorando a la organización para que vaya mejorando su postura a riesgo, vaya mejorando su entorno de control, vaya adoptando mejores prácticas, entre otras cosas. Aquí una cuestión que me interesó agregarle es que muchas veces uno no conoce lo que hace un rol de gestión de riesgo y eso está definido en los perfiles de NISA. Sin perjuicio que en Chile hay perfiles de seguridad definidos en el cual se consideran elementos de gestión de riesgo. A mí no me gusta mucho la forma ni la estructura en que lo definen. Entonces, preferí verlo acá porque es más amplio y también tiene un foco mucho mayor en temas de ciberseguridad. En ese sentido, cuando uno empieza a ver un rol de riesgo en temas de ciberseguridad, podemos tener diferentes cargos, analista, en aseguramiento, asesor, analistas de impacto, gestión de riesgo, gerente de riesgo, jefe de riesgo, entre otras cosas. Y donde podríamos ver todas las ISO y el ámbito que aplica. En Google en general hay hartas definiciones, hay hartas páginas, pero aquí vamos a ver al menos las de riesgo, las de riesgo. ¿Ah? Cuando nosotros empezamos a ver la función, va a depender obviamente el foco y el rol en el cual uno esté situado. No hace lo mismo un gerente de riesgo que un analista de riesgo. Pero sí hay elementos como mínimos de comprensión. Este es un rol más de gestor, de decirse que es un gerente de riesgo. ¿Ah? Las gerencias de riesgo en empresas grandes son grandes también. Podemos estar hablando fácilmente de tener 100 personas, ¿ah? En un banco, perfectamente. En empresas telco lo mismo. ¿Por qué? Porque abordan no solo los riesgos de ciberseguridad, hay riesgos en diferentes perspectivas, entonces se dividen en varios subdepartamentos. Entonces, el que está arriba, el gerente de riesgo, tiene que comprender mucho de modelos porque normalmente no van a ser las mismas formas de evaluar los riesgos en diferentes ámbitos. Los riesgos de salud, los riesgos más de seguridad en las personas, los riesgos financieros, los riesgos tecnológicos, los riesgos de ciberseguridad. Porque en general hay variables que son súper fáciles de modelar, por ejemplo, la probabilidad de ocurrencia, el impacto, pero el cómo se calculan esos valores en general es distinto. Entonces, cuando uno es más gestor, es más de alto nivel, tiene que tener una buena comprensión del contexto, pero además mucho conocimiento modelo y mucho conocimiento
de cómo se aplican estos modelos. Entonces, ahí tenemos ya como un punto base de que las principales tareas que tiene uno a este nivel es definir una estrategia de riesgo que vendría a ser esto. Entonces, ¿qué es como esencial siempre? Comprender qué es lo que tenemos a nivel de proceso, a nivel de activo, a nivel de tecnología, para desde ahí empezar nosotros a hacer evaluaciones. Entonces, ¿evaluaciones de qué cosa? De amenazas, de vulnerabilidades, identificando, por ejemplo, el potencial de, o el perfil de ataque que por ejemplo, pueden existir los perfiles de atacantes también, las potenciales consecuencias, ¿ya? Evaluar los riesgos junto con su debido tratamiento, ver la efectividad de cómo el plan de tratamiento riesgo realmente va a cubrir las capacidades de la organización y asegurar que todos los riesgos en el fondo están a ciertos niveles aceptables. Pero para poder lograr esto, también es importante entender que nosotros tenemos que tener ciertas capacidades mínimas. Y ahí es donde el conocimiento es donde yo digo que es importante y en el cual uno se puede situar. O sea, si yo quiero desarrollarme en temas de riesgo, tengo que entender de estándares de riesgo. ¿Todos los estándares de riesgo del mundo? No, porque al final yo no quiero ser experto de riesgo en todos los estándares del mundo. A lo mejor el día de mañana en la industria en la cual estoy, claro, sí me interesa ir especializándome en más riesgos del negocio, más los riesgos tecnológicos, de privacidad, de seguridad, que están más cercanos al público que nosotros tenemos acá. Pero claro, si yo quiero posicionarme como un gerente de riesgo más corporativo, claro, tengo que tener una buena comprensión del entorno riesgo general de la organización. Eso implica que es conocer estándares, metodologías, framework, leyes también. Y así como nosotros vamos avanzando, tenemos que tener también conocimiento en herramientas para gestionar los riesgos, en buenas prácticas, pero ya en el ámbito más específico de ciberseguridad, claro, tenemos que comprender cuáles son las amenazas, las principales vulnerabilidades, los entornos de control, riesgos específicos de ciberseguridad y también tener ciertas capacidades y conocimiento a la hora de evaluar la efectividad de los controles. ¿Ah? Muchas veces las matrices de riesgo aguantan de todo, o sea, uno puede decir, ¿cuál es el riesgo asociado al phishing? Alto, la probabilidad de ocurrencia es muy alta, el impacto es muy alto. ¿Qué control tiene? Ah, hicimos una jornada de capacitación. ¿Será eso efectivo realmente contra el phishing o no? ¿Hacer una jornada de capacitación al año? ¿O es una cuestión que tiene que ser más periódica, con campaña, darle un tema más de concientización, hacer ejemplos prácticos, ver algunos casos de realidad más en la industria? Entonces, uno tiene que ir comprendiendo cuál es el real entorno de control y cuál es la efectividad de ese entorno de control. Y ahí de donde las áreas de riesgo aportan mucho, dice, oye, no, pues esto no es suficiente, mira, aquí este control es bastante esporádico, no es permanente, es una cuestión que nosotros tenemos que hacerla mucho más continua. Lo que señala, por ejemplo, Javier es una cuestión interesante porque al final es una combinación de controles. Porque yo tengo que, por ejemplo, por un lado, ir haciendo actividades prácticas más recurrentes, concientizando permanentemente, pero también incorporando elementos mínimos de control en mis tecnologías. Por ejemplo, a nivel de correo electrónico, a nivel de los mismos sitios web, a nivel de tener herramientas de prevención y de detección, por ejemplo, a nivel de antivirus, un EDR, un XDR, no sé. Entonces, tengo que en el fondo ir desarrollando diferentes actividades. ¿Y qué herramienta de tecnología recomienda para gestión interactiva y gráfica? No solo Excel del riesgo. Hay harta, yo en general no me gusta recomendar Rodrigo, pero hay bastante y de todos los precios. Yo diría como de $300 a 500.000, que es la más cara que podría ser SAP GRC. Y en ISO 9001 incluye toda la diferencia, es la 27000 a nivel tecnología, prevención de riesgo, acción insegura, condiciones. Sí, todo lo que es el entorno de control que te exige la 27001 es la diferencia con la 9000, básicamente. La gestión del cambio, siempre uno habla de la gestión del cambio, pero la gestión del cambio es quizás una de las gestiones más difíciles que hay de desarrollar, porque
es generar un cambio cultural. Entonces, un cambio cultural muchas veces no se da haciendo más charlas, más capacitaciones y muchas veces no hay un alineamiento con algún objetivo, no hay incentivo, no hay motivación, el liderazgo es malo, entonces tiene harta arista. Hablar de gestión del cambio, créanme que es un gran tema. Yo alguna vez fui director, era más rimbombante el nombre que nada, porque era director de gobernanza, sinergia, control del cambio y comunicaciones. Tenía harta gente a cargo, sí, ya no era como esos cargos así a veces que son pura etiqueta nomás, pero me tocó mucho lidiar con cuestiones de gestión del cambio y es algo difícil. Entonces, ahí es donde uno tiene que ver, y es como una de las funciones igual de la gestión de riesgo, el poder interpretar si los controles que se emplean son efectivos o no. ¿Ah? Y eso requiere también, como señalaba antes, un alto grado de conocimiento en la materia. No, sí, el nombre mío queda chiquitito para que pudiera caer el cargo en la tarjeta. Ya. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver estándares de gestión de riesgo, eh, en la ISO 27001 se dan definiciones, definiciones que son bien generalistas, por cierto. Hace alusión a la ISO 31000, a la ISO 27005, pero esta dinámica, esta lógica que tiene la 27001, por ejemplo, es extensible a la ISO 27701. ¿Por qué? Porque también tiene una dinámica de controles. Pero ¿cuál es la base? El ciclo PDCA, la gestión de riesgo como elemento vital y luego la adopción de controles base. Esto también es más o menos plausible de ver en lo que es la gestión de servicios, ISO 20000. ¿Por qué? Porque también te plantea elementos de definición mínimo. En este caso son más procesos y elementos de control. Entonces, esto es extensible básicamente a cualquier sistema de gestión. La gestión de riesgo siempre va a ser un pilar. Vamos a tener una estructura muy uniforme, donde va a estar en la cláusula 6 y 8 principalmente operando, y es parte esencial del ciclo de vida de mejora de procesos, que es el ciclo PDCA. Entonces, esto es repetible en cualquier sistema de gestión de la familia ISO. Si nosotros vemos esto como un marco de aplicación en la ley marco de ciberseguridad, prácticamente está en todos lados, porque al final la implementación de un SGCI es un pilar basado en la gestión de riesgo. De la gestión de riesgo es la que los va a mover. La gestión de riesgo es la que va a articular todo. Entonces, si nosotros empezamos a hablar de elaborar e implementar planes de continuidad operacional y ciberseguridad, ¿qué quiere decir eso? Ahí es que nosotros estamos desarrollando una capacidad para gestionar riesgos de continuidad operacional y de ciberseguridad. Si nosotros hablamos de adoptar de forma oportuna medidas para reducir ¿el impacto de qué? De los riesgos, de la gestión de incidentes, que es lo que señala acá, estamos hablando de elementos de gestión de riesgo. Y lo que es un programa de formación y educación continua, obviamente es un elemento esencial para ir aumentando una capacidad organizacional y evitar riesgos de falta de capacidades, por ejemplo, en las personas, y que puedan tener diferentes aristas de generar diversos tipos de vulnerabilidades. Entonces, tiene una connotación bien importante. Y por último, si yo quiero certificar un SGCI, es evidente que tengo que tener una gestión de riesgo muy potente. Entonces, cuando uno habla del propósito de la ley, lo que quiere básicamente es que los riesgos de ciberseguridad sean tratados de manera oportuna y que la organización continuamente vaya mejorando su postura de riesgo. En Chile, toda la sociedad anónima abierta, igual lo había señalado, tienen leyes de gobierno corporativo, entonces tienen que cuidar el, su funcionamiento, le llaman eso el due diligence, tienen que operar con transparencia y tienen que tener elementos de gestión de riesgo. Entonces, exige una gestión integral, y esto para todo tipo de sociedad anónima abierta. Aquí estamos hablando de grandes empresas en general. Plantea que sea acorde a estándares internacionales, pero que también vea impactos potenciales que tendrían la materialización de ciertos riesgos. Y entre ellos también están los de ciberseguridad. Si nosotros lo vinculamos a temas de privacidad, sin duda que también es importante, porque ahí hablamos de un riesgo ya que es distinto, es un riesgo de cumplimiento legal. Entonces, el tema de ciberseguridad y privacidad están incorporados hoy en día en esto, sí, y todo en el ámbito de la gestión de riesgos.
Si vamos, y aquí nuevamente el caso de Chile, yo ahí estoy dejando algunos links de referencia para que puedan ir viendo también información básica. Ya, desde el 2005 a la fecha, el Consejo de Auditoría es quien lidera la adopción del proceso de gestión de riesgo en el Estado y tiene las bases definidas. Entonces, existe una documentación técnica para todo el gobierno central y periódicamente reportan su matriz de riesgo, los planes de acción, los elementos de control, el plan de tratamiento. Y a partir de eso también están como las bases y directrices para desarrollar el proceso de auditoría interna. Entonces, este es un proceso que ya lleva bastante años, está bastante formalizado, pero por ejemplo, adolece de algunas cosas, que está alojado principalmente en áreas de control de gestión. No existe como el jefe de riesgo a nivel gubernamental o en muy pocos servicios. No es una función totalmente independiente, entonces ahí genera ciertos vicios después en la adopción. Pero hoy día esto se hace ya desde bastante tiempo, donde hay un marco de referencia. Yo lo recomiendo bastante que lo vean porque aquí da bastante generalidad en términos de cómo el proceso es llevado a cabo. Sirve como un punto de instrucción general y es un modelo que es bastante generalista de manera exprofesa. ¿Por qué? Porque atiende riesgos que son propios de los servicios públicos. Entonces, piensen como regulador la cantidad de servicios públicos y los diferentes sectores industriales o ámbitos de aplicación que tienen. Entonces, el modelo es muy general, pero el desafío de las instituciones es hacerlo más particular. Mira, se los voy a mostrar un poquito porque es bien interesante en términos de lo que promueve y que también ustedes así se pueden hacer como una idea general de lo que es esto. Entonces, el contexto base, a ver, veamos aquí un poco el índice, va a plantear un poco lo objetivo, el marco metodológico, el proceso como tal y las fases, las fases. Entonces, si nosotros empezamos a ver ahí, bueno, Daniela es la auditora general de gobierno hasta el día de hoy. Ya, el modelo está basado mucho en la ISO 31000, que es el estándar más amplio y de referencia en el sector público, perdón, en todo lo que es la gestión de red a nivel global. Y recoge otras normativas también de apoyo, como unas de directrices, técnicas de evaluación, de vocabulario, entre otras cosas que son prácticas bastante comunes cuando uno trabaja con normas. Tiene como base también la adopción de elementos de coso y mucho de las definiciones que tiene el Instituto de Auditoría Interna. Aquí a nivel en Chile estamos en cuanto al apetito de las altas gerencias del país. En temas de ciberseguridad es bastante bajo, yo diría. Hay formas de medirlo igual, pero en general yo diría que bajo. Aquí plantea como todo el marco de trabajo de la gestión de riesgo y plantea este proceso. Aquí quería llegar porque este es el proceso más estándar y uniforme que existe. Yo creo que cuando uno ve elementos de la gestión de riesgo, eso uno dice, muéstrame el proceso, esto es como lo más común. ¿Por qué? Porque está basado en ISO 31000 y es como el estándar de referencia. El documento aparece bloqueado, qué raro, es raro. Que te bloquea a lo mejor cuando lo hables desde la web o del LinkedIn, pues tienes que darle a abrir nomás. Aquí explica las fases del proceso y va mostrando un poco la relación. Entonces, cuando uno empieza a ver ya la gestión de riesgo, uno tiene que entender más o menos dónde está situado, el alcance, el contexto, qué sé yo. Y aquí se plantean ya algunas definiciones que son importantes. Por ejemplo, tener una comprensión de cuáles son los objetivos estratégicos y cómo los procesos aportan al objetivo estratégico. Porque no hacer lo mismo un riesgo en un proceso que es bien crítico a un riesgo que en un proceso que no es tan crítico. Yo no sé qué link están viendo porque vi que ahí pegaron alguno ahí, pero funciona, ¿no? Funciona. Pero yo lo vi. Entonces ustedes les dicen ahí, sí quiero verla. Bueno, va. Entonces, una forma, por ejemplo, de priorizar procesos es esta, que yo veo cuál es el grado de contribución de un proceso al objetivo y de ahí puedo sacar el nivel de compromiso, nivel de aumento. ¿Ya? El nivel de contribución que tiene el proceso. Entonces, ahí uno tiene como un punto de referencia para ir promediando y decir cuáles son los procesos más críticos o incluso esto sirve para los activos también. A nivel general igual, si nosotros vemos, se plantea esto a nivel de proceso. No quiero aquí profundizar mucho en esto, pero va dando como ejemplo en general, plantea una tipología de riesgos bien amplia,
riesgos como es riesgos transversales, donde están los riesgos tecnológicos, estratégicos, legales, entre otros. Esto está basado más en cosas. Y también después habla de identificar los riesgos, analizar los riesgos y de evaluar los riesgos. Aquí es cuando nosotros llegamos como rápidamente a estas matrices que son como lo más general de poder evaluar las probabilidades del riesgo y el impacto del riesgo. Ah, esto es como muy común cuando nos acercamos ya a los mapas de calor, ¿no? Digo, ¿cuán probable es que, no sé, ocurra un evento de eh, ingeniería social en la organización? Lo normal es que sea casi certeza. ¿Y cuán probable es que ese riesgo genere algún efecto que pueda ser catastrófico en general? En general va a ser así si es que eso ocurre, si no nosotros no tenemos ningún elemento de control. ¿Por qué? Porque ¿a qué nos exponemos nosotros si tenemos un ataque de ingeniería social exitoso? Por ejemplo, que haya una fuga de dinero muy significativa. Por ejemplo, a que se materialice un ransomware. Por ejemplo, a que tengamos fugas de información masiva. Entonces, el peor escenario que se puede dar cuando nosotros tenemos un contexto de ransomware, de fugas de información o de fugas de dinero, más que fugas de dinero, de estafa a partir del phishing, es bastante catastrófico. Entonces ahí lo que uno tiene que hacer en estricto rigor es establecer controles. Entonces uno evalúa si la probabilidad es casi certeza, es catastrófico, esto es un riesgo extremo. Y aquí es donde uno tiene que proponer establecer controles. Entonces, los controles tienen diferentes aristas. Por ejemplo, un control que esté orientado a eh, mejorar las capacidades de tu correo electrónico en términos de los protocolos, los mecanismos y las firmas, va a ser un control preventivo muy bueno. ¿Ah? Si uno está, por ejemplo, orientado a tener un antivirus puede ser un buen control preventivo, pero también puede ser detectivo, o sea, puede detectar cuando alguien está abriendo un archivo malicioso en el correo, por ejemplo. Si uno hace buenas campañas de capacitación, concientización y empieza a darle buenos focos, también tiene un tema que es atractivo en términos de que va a ser preventivo, incluso podría ser detectivo, o sea, algo que no detectó las tecnologías, que incluso yo no lo percibí, pero en algún momento lo puedo detectar. Si yo, por ejemplo, tengo también un plan de respuesta a incidentes frente a fugas de información, eso es un control correctivo. Entonces, ¿en qué se basa la calidad de un control? Que yo tenga elementos en los diferentes ámbitos, pero también van a ser mejores cuando son controles permanentes, más automatizados, entre otras cosas. El link lo tienen en la misma PPT, pueden buscarlo, auditoría interna de gobierno, y si no le abres porque tienen algún tema de restricción con la página web, pero ya ahí por favor véanlo usted, pues no puedo estar respondiéndole a todo ahí a cada rato lo mismo, ¿ya? Porque si a todos le abre y a algunos no, es porque algunos tienen el problema. ¿Ya? No. Y otro de los temas importantes es el nivel de automatización. Entonces, esto es lo que va a darme a mí la calidad de un control normalmente. Entonces, yo lo puedo evaluar en virtud de esto. Todo esto está ahí. De hecho, uno puede bajar la matriz de riesgo del CAIC, así como de muchos otros lados, para poder verla, aprender desde ahí, en fin, y entender cómo se aplica todo esto. Está súper automatizada. Pero además, uno empieza a ver el nivel de exposición. Entonces, yo a partir de mi nivel de severidad, si yo tengo un mejor control, mi nivel de exposición al riesgo baja. Y ese es como el gran desafío siempre. Tener buenos controles para que mi nivel de exposición al riesgo esté en umbrales que sean tolerables para la organización. Ah, ahí. Sí, puede tener restricciones de geolocalización. Sí, puede tener. A ver, si quieren lo bajo y se los dejo en el Zoom. ¿Les parece? No, no pongan mail acá, si no, no olvídenlo, no hagan tal de esos. Da, ahí nomás, ni gracias, ni sí, ni nada, lo bajo inmediatamente. Da, pero miren, ¿por qué les muestro esto? Porque esto no vale muchas veces la pena reinventar la rueda, porque al final, cuando uno está acá, el contenido y la... Sí, ojo que está en la biblioteca del Congreso, pero me parece que no sé si está la última versión ahí, Rob. Esta es la versión 3. Ya.
A ver, ahí ya voy a pedir igual que lo dejen en el portal de donde estamos subiendo todos los contenidos, para que así en el fondo lo puedan bajar desde ahí también. Ya, ahí lo subí ahí al Zoom. Por favor, no den gracias, nada, para que no quede el enlace tan corrido. No, así tranquilo, Mauro, si no pasa nada. Ya, pero ojo, yo les quise mostrar esto para que vean que hay estándares de referencia. Si uno busca en Colombia, busca en España, en general, yo diría que en todos lados estas definiciones están resueltas, o sea, están abiertas, no es un tema que uno tenga que, como que partir de cero. Entonces son buenos ejemplos que uno, cuando ya empieza a ver más temas de riesgo, claro, uno agradece que ya hayan cosas hechas, ¿no? Que uno no tenga que partir desde cero viendo todo esto. Ahora, cuando nosotros empezamos a avanzar en la adopción de este proceso, yo trabajé harto tiempo igual ahí, uno de los temas bien esenciales era la capacitación, la concienciación, el apoyar. Entonces, ahí es donde uno tiene que en el fondo poner mucho énfasis y después ya es un asesoramiento permanente que uno hace en la gestión de riesgo. Ahora, esto no es solo propio de los servicios públicos, al menos en Chile. En el sector financiero están las RAN, que son las recopilaciones actualizadas de normas, y ya existen desde 2020 definiciones a todo lo que es el sector financiero. Esto en un principio estaba más orientado al sector bancario y después se extendió a aseguradora, a diferentes prestadores de servicios financieros. Entonces, ¿qué es lo que le exige básicamente? Que tengan una estructura, que tengan un rol, que aprueben presupuesto, que definan un área independiente de riesgo y que tengan que evaluar continuamente los riesgos de la organización en materias de tecnología, seguridad de la información y ciberseguridad, como está ahí. Entonces, tienen que ir gestionando alertas, amenazas, los incidentes, y son disposiciones legales que existen ya desde un buen tiempo a la fecha en Chile. Esto ya como que lo vino a reafirmar. En consecuencia, cuando uno ve esto, ¿por qué coloco el sector financiero en general? Porque si uno habla de grados de madurez, ¿cuáles son los sectores industriales que siempre tienen los más altos grados de madurez? Sector financiero, las telco, algunas instituciones de sectores críticos, la eléctrica, pero no es azaroso porque hay mucho regulador detrás que te lo exige. Ahora, ¿qué pasa con la privacidad? Eso también es un tema interesante porque en términos de lo que es RGPD, el Reglamento Europeo de Protección de Datos, exige la gestión de riesgo y también la evaluación de impacto en tratamiento de datos. En el caso de Chile, por ejemplo, y no me cabe duda que en todas las leyes de Latinoamérica también ocurre, se deben adoptar medidas de seguridad mínimas, mínimas. ¿Ah? Entonces, aquí plantea que el que es responsable tiene que adoptar esas medidas considerando el estado actual de la técnica, los costos de aplicación, la naturaleza, alcance, contexto y fines de tratamiento, así como la probabilidad de los riesgos y la gravedad de su efecto en relación con el tipo de dato tratado. Entonces, cuando uno tiene un registro de actividades de tratamiento de datos, lo que surge de manera natural es que tenemos que analizar los riesgos. Pero eso no se agota ahí nada más, porque también en estos ámbitos hay que hacer evaluaciones del impacto en la protección de los datos personales. Entonces, dependiendo la finalidad, la naturaleza, el tipo de datos. Por ejemplo, el mismo tema de una cámara de seguridad. ¿Se justifica que yo tenga una cámara de seguridad, por ejemplo, en una sala de clases en un colegio? Se justifica que yo, por ejemplo, solicite ciertos datos en virtud de alguna actividad en concreta. Entonces, tengo que evaluar esa, esa finalidad y tengo que también que evaluar si eso puede producir un alto riesgo para los derechos de las personas. Entonces, los contextos de riesgo acá están en diferentes ámbitos de aplicación. Entonces, ahí cuando uno empieza a tener como diferentes perspectivas, pero ante la pregunta muy simplista, ¿y qué pasa con la privacidad? La privacidad también tiene como motor lo que es la gestión de red. Y aquí, esta es una guía de la Agencia Española de Protección de Datos. Si se fijan, están los enlaces ahí en la PPT. Entonces, ahí uno puede ver elementos de gestión de riesgo más específicos y cosas ya más puntuales. Ya, con eso cerramos como un punto ahí de partida. Ya, ¿les parece si paramos 5 minutos nada más? Porque estoy como bien, bien agotado la garganta.
¿ah? 5 minutos, nada más. ¿Ah? Ya, si quieren, vean el LinkedIn mío, denle un like, compartan algo ahí, comenten. ¿Ah? Es importante igual, después les voy a señalar eso, cuando reciban su insignia, denle un valor, pero un valor para ustedes. ¿Ya? Recibí esta insignia, recibí esta instrucción, esto es lo que aprendí, porque al final usted en su LinkedIn es como se venden, pues su currículum. Y si usted en su currículum no pone lo que van aprendiendo todo, que es su currículum digital, eso va generando más sinergia. También van viendo comentarios de otros, también quien los puede contratar puede saber qué es lo que usted estaba haciendo. Entonces, si uno publica una insignia así vacía, sin más nada, quiere decir que la actividad tampoco es de valor, pero no le generó nada tampoco. ¿Ah? Bueno, ahí vamos a hablar de eso más adelante. Ya, 5 minutos, no más que eso.
Ya, volvemos. Ya, estamos de vuelta. 12:05 de Chile, sí, obviamente. Las 10:05. 10:05. ¿Dónde estás, Anfo? ¿En Colombia? ¿Perú? México deben ser -3 más o menos, ¿no? Panamá. Tempranito, mejor. Ideal, ¿o no? Esta hora para nosotros como antes de almuerzo, que usted debe ser como ir volviendo. España estamos a 6, ¿o no? Está, ya saliste del trabajo, ya. Ya. No, sí, a ver la zona horaria, podemos verlo ahí en otro momento. Ya, volvamos a donde está. Ya, lo que vamos a hacer ahora, vamos a ir viendo algunos conceptos de riesgos como en general, para poder. Estamos a 4 horas, claro, en el verano. En el invierno, como ustedes adelante, nosotros lo retrasamos, estamos en 6. Hasta en esta época rico poder trabajar en España. Después ya no se hace muy atractivo. Al menos teletrabajando. Trabajando en España es maravilloso. Ya, volvamos acá. Entonces, cuando empezamos a hablar de la gestión de riesgo, hay que entender siempre una necesidad, que la gestión de riesgo tiene que ser un tema cultural y que esté muy articulado a tu objetivo y tu estrategia. El propósito no tiene que ser gestionar una tecnología o gestionar un tipo de ataque, sino que ver cuáles son los reales efectos, los objetivos de negocio y cuáles son los potenciales impactos. Porque no siempre va a ser lo mismo. Hay empresas que, aunque pueda parecer súper raro, que el efecto de un ransomware puede ser súper menor. ¿Por qué? Porque tienen toda su infraestructura súper distribuida, está súper todo descentralizado, tienen todo súper controlado en la nube. Al final uno puede decir, realmente se requiere un súper entorno de control, porque cuando empieza a haber controles para el ransomware son súper gigantes, y a lo mejor no. Entonces uno tiene que entender mucho cuál es la naturaleza del negocio, cuáles son los objetivos del negocio, cuáles son las actividades del negocio. Entonces, esta forma de verlo, que es la estructura general que tiene COSO RM, que después me voy a referir, es como el estándar más alto de gobierno corporativo que existe. Y lo que te invita es articularte mucho desde tu misión, tu visión y cuáles son tus elementos de valor clave. Y eso implica entender tus procesos de negocio, tus tecnologías y obviamente desde ahí desarrollar una estrategia de riesgo. Entonces uno tiene que ir entendiendo cuáles son los objetivos, desarrollar e implementar todo lo que es una gestión de riesgo y ver cómo esto genera finalmente valor a la organización. Entonces, es una perspectiva correcta de ver. Entonces, ¿qué ocurre con la gestión de riesgo? Muchas veces se percibe como una actividad que no genera valor. Yo creo que muchos de acá que son regulados me comprenderán. Muchas veces se hace porque hay que hacerlo nomás. Y de ahí en más no genera ningún tipo de valor. Más allá de saber que tenemos algunos riesgos en rojo, otros en verde y otros que estamos trabajando que están entre amarillo y naranja. ¿Ah? Entonces, cuando uno empieza a darle una articulación más con el negocio, también siempre es más fácil tener un apoyo del negocio. O sea, si uno, por ejemplo, es capaz de articular y decir, mira, el problema en sí no es que se materialice un ransomware. ¿Cuál es el riesgo del negocio? El riesgo del negocio es que podemos quedar una semana sin tecnología. Y si quedamos una semana sin tecnología, ¿cuál es el efecto? Pueden bajar nuestras ventas, pueden morir más personas, podemos no atender a nuestros clientes, podemos bajar nuestros niveles de servicio, podemos tener conflictos legales, nuestra reputación se va a dañar, que es un poco lo que le ocurre a todas las empresas que son víctimas o organizaciones en general de un ransomware, ¿o no? Entonces, el tema del contexto de riesgo, uno tiene que llevarlo a objetivos estratégicos, a definiciones que sean importantes, de manera que genere mayor visibilidad y quizás también mayores recursos. Si yo voy con un área comercial y les digo, oye, no tenemos nada frente al ransomware, y esto implicaría que van a bajar tus ventas si nosotros estamos expuestos a este tipo de riesgo, créanme que el área comercial se va a preocupar, ¿o no? Si nosotros vemos eso mismo en temas más de operaciones, logística o lo que sea, en el sector salud, minería, y nosotros lo enfocamos en los contextos claves del negocio, esto tiende a tener otro tipo de efecto. Entonces, el problema en sí mismo no es la fuga de información,
no es la denegación del servicio, no es el ransomware, sino que tenemos que orientarlo esto, sobre todo al momento de hablar con la dirección, en cómo esto afecta al negocio. Son riesgos tecnológicos, pero que afectan al negocio. Son riesgos de ciberseguridad, riesgos de privacidad, pero cómo afectan al negocio. Entonces ahí es cómo uno lo percibe al final y cómo uno lo busca desarrollar, porque si al final yo lo hago por cumplir, es un cumplimiento. Ah, ahí está mi matriz de riesgo, yo coloqué los controles, las cositas que hacemos, lo evaluamos bien y perfecto. Entonces uno lo hace con un sentido más de responsabilidad. Esto cambia bastante en la visión. Ahora, hay estándares de referencia acá que uno conoce, ya han evolucionado en el tiempo. Yo diría que los más representativos son COSO, COSO RM, que se ocupa mucho en temas de gobiernos corporativos. COSO es una mole, es quizás lo más robusto en términos de gestión de riesgo, pero ojo, es general, es amplio, es transversal. Surge a partir de escándalos financieros ya en la década de los 90 casi, WorldCom o Enron, los que han estudiado temas de auditoría seguro conocen esos casos. Y se vincula también una ley que es bastante particular, que es la ley SOX, que no sé si alguno de ustedes es regulado acá por la ley SOX. ¿De qué sector son? No, no, no es propio de la banca, ojo, es propio de instituciones que tengan capitales o activos en Estados Unidos, principalmente que transen en algún tipo de bolsa. Eso, Luis Diego. Sí. ¿Ya? Pero claro, en algunos bancos que tienen capitales, por ejemplo, el Banco Chile tiene capitales norteamericanos, ¿no? Y así con muchas instituciones más, obviamente. Entonces, ese es como el estándar más amplio, yo diría. Pero también tenemos una evolución acá que esto es de un marco australiano neozelandés, que es como el primer estándar de riesgo general, y surge ISO 31000. Acá hay un marco de, como de gestión de riesgos tecnológicos y desde ahí surge la ISO 27005. Y esto ha ido evolucionando en el tiempo. De hecho, aquí ya tenemos una versión más actualizada, de hecho. ¿No? Entonces, un poco de la evolución. Sí, la evolución, como dice David, la seguridad privada ha ido evolucionando en el tiempo, pero en la ciberseguridad también ha ido evolucionando a temas mucho más específicos. Entonces, como visión general, les voy a plantear algunos marcos de referencia. Ya, cuando hablamos de gobierno y gestión, COSO es el estándar de referencia más amplio a nivel de gobernanza, pero es muy grande, es muy aplicable en empresas grandes que requieren un gran gobierno corporativo. Por tanto, implementarlo es mucho más complejo porque toma desde la gobernanza, la estrategia, objetivo, y de ahí empieza a bajar con toda una ruta. Involucra procesos, entonces el nivel de definición es gigantesco, pero es muy robusto, muy potente versus una ISO 31000, que es mucho más ágil, es un proceso más laxo, es más dinámico y tiende a ser el estándar más empleado para la gestión de red. ¿Qué característica tiene importante la ISO 31000? Que es una cuestión transversal, es aplicable a cualquier tipo de riesgo, porque tiene variables y definiciones muy simples. Puede ser un proceso, un activo, probabilidad de impacto, severidad y se acabó. Y eso es la gestión de riesgo basada en la ISO 31000. Muy simple. ¿Ya? Entonces son modelos muy amplios, pero si uno los quiere llevar a temas de tecnología, seguridad de la información o ciberseguridad, también el análisis que hacen es amplio. Entonces, ¿qué surge en respuesta a eso? Que cuando nosotros empezamos a hablar de riesgos de TI o de seguridad de la información, se agregan dos variables que son bien simples, las amenazas y las vulnerabilidades. Entonces, estas dos variables tienen un rol bastante esencial porque son las que van a determinar de alguna manera cuál es la probabilidad potencial de ocurrencia que pueda tener un riesgo de naturaleza tecnológica o de seguridad de la información. Entonces, la ISO 27005 es súper robusto en ese sentido, es muy empleado para la ISO 27001, te da muchos ejemplos, de hecho de ahí vamos a ver algunos. Es bastante robusta, el proceso es súper estándar, de hecho es igual que el de la ISO 31000. Imagery es también bastante robusto, tiene un punto de complejidad adicional, sí, porque te obliga a hacer relaciones entre los activos, que es bastante interesante igual. Miren, por ejemplo, si yo tengo un computador, un servidor más bien,
¿ya? El servidor, ¿de qué otros activos depende en términos de su seguridad? Un servidor, ¿ya? Entendiendo que se puede afectar la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. Ya, de las redes, por ejemplo. No, de los datos no, de la seguridad física, por ejemplo, porque si alguien entra, puede acceder al servidor, ¿o no? De los switches, los firewalls, todos los componentes de red, de la seguridad física, de quien lo manipule también. ¿Ya? Pero los datos que están en el servidor, ¿de qué dependen en su seguridad? De todo lo anterior, pero también de la seguridad del servidor, de la energía también, ¿ya? Del hardware del sistema operativo, sí, también de alguna manera, pero también, más bien el hardware y el sistema operativo dependen del servidor, ¿no? Entonces, esas relaciones hacen que, por ejemplo, sea imposible decir que la seguridad de mi centro de datos es baja si yo tengo servidores con una alta criticidad, ¿ya? O que tengo datos de alta criticidad y la seguridad de mis servidores baja. Entonces me obliga a tener un contexto de seguridad bastante amplio. Magerit es abierto, ustedes lo pueden descargar, lo buscan en la web, totalmente abierto. Tiene una cuestión que es bien interesante igual porque tiene unas listas de activos de información, de controles que les llama salvaguarda, tiene definiciones, tiene unos checklists también por etapa, entonces es bastante interesante de verlo como modelo, ¿ya? Uno puede aprender bastante de él. Y la ISO 27005 tiene bastantes ejemplos, ¿ya? Entonces, es un poco difuso sí en esa parte, porque al final no es tan simple como les digo el poder articular algunas definiciones, que tiene software detrás que para los regulados en España al menos es asequible y eso facilita bastante también las definiciones. No, fugas de información hemos tenido muchísimas más, muchísimas más. Eh, en general hay mucha fuga de información que ni siquiera se exponen o hay muchos que ni siquiera saben. Bases de datos del Poder Judicial, de registro civil, están completas en la web, ¿no? Completa y es bastante cotidiano encontrarla. ¿No? Me refiero a instituciones de salud más, o sea, perdón, de servicios públicos más que nada, porque de empresas privadas también. Ya, y estos dos modelos son bastante distintos. El modelo del NIST tiene una particularidad que trabaja como con dos focos, uno para ver riesgos frente a no adversarios, y esos son como más riesgos operacionales o ambientales, y riesgos frente a adversarios. Cuando hablamos de adversarios aquí estamos hablando de grupos criminales, por ejemplo. Entonces el modelamiento que hace frente a los primeros, riesgos más operacionales y ambientales, es como bastante tradicional. Pero cuando hablamos de adversario, empieza a haber cierto tipo de cosas distintas. Las capacidades del adversario, las TTPs que ocupa el adversario, las vulnerabilidades potenciales que tenemos, cuál es el potencial real efecto de que el grupo criminal quiera realmente atacarnos. Entonces tiene un nivel técnico que es mucho mayor. Entonces resulta ser bastante atractivo en temas de ciberseguridad, pero también involucra muchas variables más. Entonces, cuando uno está recién partiendo en temas de gestión de riesgo, es una locura partir con framework como esto. Entonces, uno lo que busca es desarrollar alguna cuestión híbrida, ir agregando algunas variables, algunas cosas, e ir diseñando un modelo que sea siempre a la medida de la organización. Por más que estos modelos sean estándares de referencia, yo nunca recomiendo que uno lo adopte así de buena a primera y diga, este es el que vamos a adoptar. A menos que uno tenga una necesidad regulatoria o al menos que sea una cuestión exigible, no sé, a nivel corporativo, cuestiones de esa naturaleza, pero es bastante complejo adoptar esto en la medida que uno tenga un nivel de madurez bajo. Es decir, tiene que ya tener estos conocimientos en temas de ciberseguridad. Y el último, el de LOWAS, pero esto es una metodología que está muy centrada en el desarrollo de software. Si uno quiere forzar acá a evaluar otras cosas, claro, lo puede hacer, pero la verdad termina siendo como muy poco práctico al final porque no te genera un valor ni una explicación que sea muy atractiva. Eh, Methodology, calculadora. Calculadora. No, esta es la metodología y la calculadora. ¿Dónde está? Calculadora. Bueno, aquí explica un poco la metodología, pero
Esta no es la página oficial, pero es lo mismo. ¿No? Me imagino que sí, es lo mismo. A ver, la voy a traducir por un tema ahí. Ta. Entonces, cuando uno, por ejemplo, quiere evaluar la probabilidad, lo que hace normalmente es evaluar la capacidad que tiene el agente de amenaza y la vulnerabilidad que potencialmente podría explotar. Entonces, por ejemplo, imaginemos que tenemos un grupo criminal o grupos criminales detrás y que tenemos una vulnerabilidad conocida, ¿verdad? En un servidor de correo, por ejemplo. Entonces, si el grupo criminal tiene, por ejemplo, muchas habilidades técnicas, el foco va a cambiar en términos de la definición, que empieza a actualizar acá. ¿Ah? ¿Por qué? Porque, ¿qué quiere decir esto? Si son grupos criminales de muy alta competencia, quiere decir que el ataque puede ser perpetrado solo por ellos. Pero si, por ejemplo, cualquiera podría perpetrar el ataque y no requiere habilidades técnicas, la probabilidad es mayor. ¿Cuál es el motivo? Lo normal, que sea una alta recompensa. La oportunidad no requiere acceso ni recursos. A lo mejor es una vulnerabilidad muy conocida, muy fácil de explotar. Y el tamaño puede ser cualquier usuario anónimo en Internet. Eso va a ser mi factor de probabilidad más alta en esa combinación. Entonces, cuando uno empieza a hablar de riesgos de ciberseguridad más específicos, lo que va a hacer, tiene que entender el comportamiento de la amenaza. Aquí estamos hablando de entender las tácticas, las técnicas, los procedimientos que emplean, cómo lo emplean, cuál es el sector industrial en que lo emplean. Entonces, estamos hablando de un nivel de gestión de riesgos mucho más especializado. Y si yo lo veo en términos de vulnerabilidad, por ejemplo, es una vulnerabilidad que está expuesta en la web y lo puedo hacer con herramientas totalmente automatizadas, no sé, Kali o lo que sea. Si es de fácil explotación, por ejemplo, existe el exploit ya, hay herramientas que lo hacen. Si es de conocimiento público, además, y si además el tema de las intrusiones no puede ser detectado, la probabilidad de que ese riesgo se materialice es súper alta. Y acá después se analizan factores de impacto. ¿Cuáles son los factores de impacto típico? Impacto técnico, confidencialidad, integridad, disponibilidad y también la pérdida de la accountability. Y los impactos empresariales típicos, financiero, daño a la reputación, incumplimiento, violación de privacidad. Por ejemplo, si nosotros evaluáramos el caso de la clínica Dávila, la pérdida de confidencialidad, datos divulgados. Integridad, potencialmente. Disponibilidad no afecta a la disponibilidad mayormente y la pérdida de responsabilidad sí. Entonces, ahí nosotros podemos evaluar el impacto. El daño financiero puede tener un efecto ahí menor. Daño en la reputación, sí, se daña la marca. Incumplimiento, totalmente. Violación de privacidad, ¿tá? Cientos de miles de datos. Entonces, esta es una forma de evaluar riesgo. ¿Ah? Tiene la metodología, lo que no tiene es todas las definiciones de los valores, pero es una forma. Y yo se los muestro esto porque quiero que entiendan igual, y yo les decía antes, si nosotros lo vemos en esto en ISO 31000, yo lo que voy a evaluar aquí es la probabilidad con una escala cualitativa. Es muy probable que ocurra, no tan probable, bajamente probable, y es una evaluación. Si yo lo veo como impacto, el impacto es significativo porque me genera deuda, perdón, efecto importante en lo económico, qué sé yo, una variable más. Entonces, cuando yo paso de modelos muy generales, tengo evaluar la probabilidad, evaluar el impacto y tengo la severidad del riesgo inmediatamente. Si yo empiezo a trabajar con modelos más específicos, por ejemplo, con ISO 27005 yo defino el agente amenaza, digo, ¿cuán crítico es el agente amenaza? ¿Cuán crítica es la vulnerabilidad? Dos variables para determinar la probabilidad, nada más. ¿Cuál es el impacto? A lo más trabajo con el SID, ¿no? A lo más con el SID. ¿Puedo extenderlo a estos daños que están acá también? Entonces, cuando uno trabaja con modelitos muy simples, llevarlo a modelos más complejos, fíjense todo el análisis que tengo que hacer para una sola definición. Y ojo que tengo que tener esta información, porque aquí yo la estoy llenando como bien al tuntún nomás, para que lo podamos ver como algo práctico. Entonces, pasar de un modelo muy generalista de riesgo a un modelo muy especificado o específico de riesgo de ciberseguridad, eso es mucho más complejo. Yo busqué Lowest Risk Rating y llegué a esta página, la verdad. Ah, y ahí te da como los vectores después. Es raro porque la página como tal de Lowest estaba súper visible, pero no sé por qué ahora no.
A ver, Project Top Ten. No, no es el Top Ten. Es que está la metodología, pero no está la herramienta. No, qué raro, qué raro. Ya, pero eso es como el contexto general. ¿Ah? Entonces, si nosotros vamos aquí avanzando, cuando hablamos de riesgos, siempre hay como dos variables clave en los riesgos de ciberseguridad. La amenaza, que potencialmente explote la vulnerabilidad y que genere ese daño en la organización. Entonces, como veíamos, la probabilidad se modela básicamente en esto y los impactos se miden básicamente en estas variables, confidencialidad, integridad, disponibilidad y todo lo que sea en riesgo de negocio, financieros, reputacionales, legales, de cumplimiento, entre otros. Y el riesgo final siempre va a haber el control que busca disminuir. Ojo que el control también puede ir aquí abajo y puede ser dividiendo, que también podría tener el mismo efecto. Sí, se pueden hacer herramientas sin duda. Va a ser algo que lo vamos a notar. Entonces, cuando nosotros vemos el proceso más estándar, esta es la lógica más estándar. Lo ocupa ISO 31000, lo ocupa ISO 27000, sí. O sea, es una extensión acá. Lo que cambia es que normalmente acá hablamos de procesos, cuando evaluamos riesgo, acá hablamos de activos. Y los impactos se evalúan en términos de confidencialidad, integridad y disponibilidad. La probabilidad se evalúa en términos de amenaza y vulnerabilidad. Y lo que ofrece son elementos de ejemplo muy aplicados en este año. Que ahí vamos a ver algunos. COVID también tiene las definiciones de una visión de riesgo más de gobierno y una visión de riesgo más operativa. COSO-RM tiene la definición explícita. Esto es más estratégico. Esto de acá tiende a ser más operativo. Aquí es cuando nosotros estamos evaluando los riesgos en el estricto rigor. Entonces, ¿por qué esto es más estratégico? Porque aquí se establecen los elementos más de cultura organizacional, cómo se va a revisar, qué modelo vamos a ocupar, cómo van a ser las matrices, cuál es nuestro apetito de riesgo. Y aquí lo que hacemos es básicamente aplicar esto en nuestros procesos y activos. ¿Ya? Si esto nosotros lo vemos, COVID está totalmente alineado también con lo que es la aplicación de la ISO 31000 a un nivel más de gobierno, tendría a ser el contexto, el seguimiento y revisión. Y la ISO 31000 también se aplica en todo lo que es Magery. Entonces, ahí uno tiene puntos de referencia que son bastante transversales. No se puede dar cuenta que este es como el proceso más estándar que hay y que ha aplicado en términos generales. Se puede aplicar esto también a nivel de, por ejemplo, eh, modelos más tecnológicos, claro que sí, claro que sí. Sí, COVID tiene ese rol, es fundamental eso, de que te permite alinear una visión de negocios con TI y uno puede también alinear una visión de TI con ciberseguridad. Se puede hacer eso. Entonces, esta es como la imagen más característica. Cuando hablamos de fuente de amenaza, estamos hablando aquí de qué cosa? De grupos criminales, de países, por ejemplo, que también pueden ser una amenaza, ¿no? Por ejemplo, el caso israelí con ¿cómo se llaman estas cuestiones de los comunicadores, los antiguos, los que explotaron se me fue el nombre, los Viper. Por ejemplo, la fuente de amenaza fue el gobierno de Israel, si uno lo mira así, pues, ¿no? ¿Cuál fue el evento de amenaza? ¿Ah? Que intervinieron la cadena de suministro. ¿Cuál fue la vulnerabilidad? Que un grupo terrorista no revisó los Vipers si tenían, por ejemplo, capacidad de intercepción, si tenían explosivos, entre otras cosas. ¿Cuál fue el impacto adverso, por ejemplo? La muerte de gran cantidad y daño y qué sé yo. ¿Ah? Entonces, el riesgo organizacional puede decirse acá, fue un riesgo operacional, puede decirse. Entonces, fíjense que uno, como cualquier cosa, la puede modelar así. Grupos criminales que ocupan, por ejemplo, ingeniería social, grupos criminales que ocupan afectar la cadena de suministro. Por ejemplo, esto de la cadena de suministro se está dando harto, mucho, es uno de los grandes focos, y se está dando mucho en términos de eh,
lo que son, por ejemplo, criptomonedas, muchas bibliotecas que son ocupadas en términos de masivos, o sea, afectan la biblioteca y por ahí tienen el potencial de vulnerabilidad, y ya con eso pueden hacer cualquier cosa casi. Entonces, esa caracterización y separación es importante. Si uno lo ve como más ambiental, frente a amenazas naturales, un evento amenaza podría ser un terremoto, ¿no? ¿Ya? Entonces, esa separación en el NIS queda muy de manifiesto. Y ahí uno ya empieza a ver como las consideraciones de riesgo. Entonces, la amenaza es la causa, ¿ya? En la acción, no es en sí el grupo criminal. Entonces, la acción es que yo voy a ocupar un exploit para, pero ¿quién soy yo? Puedo ser un delincuente común, puedo ser un grupo criminal, puedo ser un hacktivista, puedo ser un país, puedo ser un grupo APT, puedo ser muchas cosas. ¿Ya? Entonces, ahí es donde uno tiene que hacer esa definición. ¿Ya? Aquí es donde yo les decía que la ISO 27005 pone ejemplos, pero los ejemplos que pone tienden a ser más operativos, más de seguridad de la información. Entonces, tiene aquí algunas definiciones como generales, miren, de amenazas físicas, que son buenos como ejemplo porque así uno no parte de cero. Amenazas naturales, todo lo que pueden ser daño en infraestructura, fallas técnicas. Entonces, la gracia de esto es que uno no parte de cero. Pero también está todo el tema de acciones humanas. Por ejemplo, aquí ya tenemos el robo de equipo, no sé, el fuga de información, accesos no autorizados, uso fraudulento de software, procesamiento ilegal de datos, en fin. Pero se fijan aquí, no tiene esa visión de ciberseguridad más purista que uno esperaría, porque son riesgos más de seguridad de la información, o más bien amenazas. Entonces, cuando uno empieza a ver esto, aquí yo les dejé algunas guías de referencia, no las voy a abrir, pero cuando uno empieza a hablar de riesgos de ciberseguridad, es importante tener como un contexto general de lo que son los ciberataques. Y esta guía, la gracia es que está bien hecha como para for dummies, es para nivel usuario. Y lo que hace es explicar básicamente muchos conceptos de ciberataque, que son bastante comunes y que yo creo que la mayoría de los que ya trabajan en temas de ciberseguridad los conocen todos, pero que para los que quieran partir yo lo recomiendo bastante. Es de una lectura bastante ligera, es como de estos libros, de hecho, for dummies, con letras grandes, ejemplos bien precisos y de una lectura rápida. Entonces, aquí uno puede ya tener un buen punto de referencia de contextos de ciberataque. Pero si nosotros vamos hoy día a amenazas como más generales, siempre nosotros vamos a tener diferentes niveles de sofisticación producto de las amenazas que hay y los agentes de amenaza. Entonces, tenemos la línea declarativa operativa. Ahí no te entiendo, Andrea. Tenemos ataques que son como, por ejemplo, bases que uno puede hacer donde ya hay un exploit, donde ya hay una definición explícita de cómo desarrollar el ataque, que puede estar hasta el manual y que hay organizaciones que aún son vulnerables y que se pueden hacer. Pero después ya podemos tener algunos malware más simples desarrollados, algunos más complejos que hoy en día se pueden comprar a través de diferentes sitios, desarrollar malware específico. Y tenemos los más severos, donde estamos hablando ya de ciberguerra, de phishing, que es mucho más dirigido, de phishing hoy en día, por ejemplo, que es que todo lo que sea las técnicas de ingeniería social con inteligencia artificial se ven mucho más potenciadas. Y una cuestión que ya es más compleja, cuando estamos con grupos criminales ya muy sofisticados que nos están interviniendo, que llevan tiempo analizando nuestra organización y están esperando el mejor momento para dar el gol, pero que ya recopilaron toda tu información, saben lo que van a hacer, entre otras cosas. Y los zero day se reconocen por encontrar vulnerabilidades normalmente en software. Por ejemplo, en Microsoft, un grupo criminal encontró una vulnerabilidad y lo que empieza a hacer, la empieza a explotar, 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 pero ni Microsoft ni las empresas de seguridad que trabajan con Microsoft saben qué ocurre. ¿Ya? Y el ataque se empieza a masificar, ¿ya? Porque nadie tiene el parche, nadie tiene la solución, y de ahí en más empieza una cadena en la cual esos tipos de ataques de zero day son bastante críticos, empiezan con mucho ataque, hasta que sale el parche y ahí empiezan a disminuir. ¿Por qué empiezan a disminuir y no llegan a cero inmediatamente?
porque hay empresas que, organizaciones que no instalan el parche oportunamente. Entonces, por eso uno se encuentra a veces con empresas que llevan bastante tiempo ya con la vulnerabilidad ahí, no parchan sus sistemas y siguen siendo expuestas y víctimas de lo que son los ciberataques. Entonces, cuando hablamos de riesgos de ciberseguridad, siempre es bueno situarse, y situarse en contextos como de lo más amplio. Y en eso, los reportes de NISA a mí me gustan mucho porque priorizan bastante. Hoy en día, las grandes amenazas son la ingeniería social, el malware, la fuga de información, los ataques a la cadena de suministro, todo lo que tenga que ver con la pérdida de disponibilidad en general, ya sea de servicio a través de amenazas a través de Internet, y sin duda que el tema de ransomware. Ransomware es como el tema más crítico. Pero eso no es lo único. De hecho, ENISA también plantea un contexto de cuáles van a ser las amenazas ya para el 2030. Y yo creo que ya se están quedando cortas con algunas cosas. ¿Por qué? Todo lo que sea compromiso en la cadena de suministro de software que somos dependientes, esto se está dando muchísimo. Esto, por ejemplo, en la industria de las criptomonedas se está viendo muchísimo. Esto en general, en todo lo que son aplicativos de desarrollo de software rápido, entiéndase generadores web, contenedores web, eh, bibliotecas para agilizar el desarrollo, se está dando mucho. Entonces, claro, hoy día ocupo, no sé, Bootstrap, pero Bootstrap lo hackearon. Ocupo algún tipo de generador de contenido X, lo vulneraron. Muchos de los elementos que se emplean en las criptomonedas, tanto a nivel de desarrollo como de resguardo de llaves, también está siendo vulnerado. Entonces, esto se está dando hoy en día continuamente. Los abusos de la inteligencia artificial. Tenemos temas de fuga de datos, tenemos temas de herramientas para mejorar capacidades de ataque, tenemos hoy en día muchos problemas de fuga a partir de un mal uso de mecanismos de clasificación, de abusos de modelo, ni hablar de los temas de los prompts. Entonces, esto ya como que no está tan lejos. Miren, otra cuestión, la supervigilancia digital. Hoy en día, prácticamente cualquier cosa que hacemos empezamos a dejar huellas detrás, ¿no? Entonces, muchas veces ya pueden perfilarlo a nosotros de una manera que puede ser bastante crítica al final. Claro, los temas de la API y sobre todo a nivel de cuestiones que son masivas, por eso el tema de WordPress es bien atractivo, ¿no? Entonces, si encuentro un ataque día cero en WordPress, ¿cuántos sitios podría potencialmente acceder o no? Ya, objetivos propios, ¿ya? De Smart Device. ¿Ya? Aquí tenemos muchísimos elementos también. ¿Ya? Eh, amenaza híbrida. ¿Ya? Este, por ejemplo, ni hablar. ¿Ya? La falta de capacidades. Estamos hablando hoy día de una evolución que es bien disruptiva en términos de inteligencia artificial, por ejemplo. ¿Ya? Entonces tenemos nosotros diferentes contextos. ¿Ya? Esto, por ejemplo, los puntos únicos de falla con grandes proveedores de servicios, yo creo que lo hemos experimentado mucho el año que pasó, ¿no? Y yo diría que fue hasta el más crítico de los años, porque nunca había pasado tanto, ¿no? Se cayó Microsoft, Oracle, IBM, AWS, Google, y no solo una vez, ¿o ¿no? Eso no había pasado mucho en años anteriores, ¿no? Pero claro, ¿cuál es el problema ahí? ¿Quién va a tener tantas nubes redundantes como para decir, se cayó Microsoft y no me pasó nada, siendo que toda mi infraestructura es Microsoft y Azure? ¿Ya? El 2020, no sé, a mí en cantidad, me queda la sensación de que este año que pasó, se cayó Cloudflare también, bueno, la cuestión que pasó con CrowdStrike, entre otros. Este año que pasó, me quedó la sensación de que las grandes empresas se cayeron más en cantidad y en forma. Ahora que yo diría como en mediados de mayo tuvo una caída importante. Bueno, porque se cayeron es bastante variado, o sea, ahí cada uno tiene contextos distintos. Por ejemplo, el tema de Microsoft por la dependencia también de un proveedor, que cambió alguna biblioteca y alguna función y generó toda una desestabilización.
Y son diferentes casos, porque al final son empresas gigantes igual ahí que muchas veces tampoco te dan el reporte completo de lo que pasó. Pero miren, a lo que voy yo igual con esto, ¿ya? A lo que voy yo con esto. El contexto de riesgo, piensen que esto lo sacaron el año pasado y dicen que estos son los potenciales riesgos del 2030. Y son riesgos que yo realmente los veo ahí ya, ¿o no? O es una percepción mía nomás. Yo estoy muy avanzado o soy muy eh, exagerado al momento de interpretar esto. ¿Ah? ¿Estos riesgos los ven hoy en día o no? Entonces, ¿cuál es la gracia de estos reportes? Porque a mí me gustan estos dos reportes, porque te dan un buen nivel de explicación. Te plantean, dicen, mira, esto es lo que está pasando, esto es lo que va a pasar, esto es lo que está ocurriendo. Estos son como los elementos críticos, estas son las tendencias. Son muy buenos reportes para profundizar al respecto. ¿Qué otro reporte yo recomiendo mucho? Pero es porque tiene un tema más de realidad local, el reporte de Entel de ciberseguridad. Es bastante potente, tiene muchas definiciones, pero ahí uno empieza a comprender elementos de riesgo, las TTP, los elementos de control. Por ejemplo, me aquí me voy a saltar un poquito, voy a volver después atrás, pero mire, lo que ofrece Mitre es que Mitre te dice cuáles son las TTP asociadas a los ataques. Y este reporte, el de NISA, te entrega estos elementos. Te dice cuáles son las técnicas que ocupan y también cuáles son los elementos de mitigación. Y te lo da en dos perspectivas, porque te lo da como Mitre, pero también después te lo da como elementos de control más estándares, como con ISO 27002 o con NIS. Entonces tú tienes un punto de referencia bien basal para poder decir, mira, frente a los riesgos de ingeniería social, frente a estas técnicas, yo debería tener estas configuraciones y estos elementos de mitigación que pueden ser más o menos técnicos. Y Mitre te los da bastante bien, pero también puedo tener la visión del NIS y la visión de la ISO 27002. Entonces, este documento de referencia de verdad para mí es como una joya, porque en términos de cómo lo emplea, eh, te da toda la información que uno puede tener como base frente a los riesgos más representativos que existan en en el contexto como general. Threat Landscape. Me parece que el 2025 es este que está acá. Sí, ahí está. Entonces, plantea los elementos como generales, ¿no? Los TTP, vulnerabilidades más típicas, ¿ya? Y el del 2024 es el que te entrega, porque después normalmente lo sacan mucho más amplio. El del 2024, que es el que estoy mostrando yo, el que te entrega este detalle de controles. ¿Qué es lo que hace y por qué es tan atractivo, yo digo? Porque te plantea todo el contexto. Te dice, mira, las campañas de ransomware han sido así, estos son como los elementos clave. No, esto sirve para todo, para auditoría, para gestión de riesgo, para el momento priorizar hacia dónde tú tienes que invertir. No, estos reportes hay que verlo en una perspectiva súper amplia. Mire, ¿cuál es el valor acá? Que va a ir uno por uno explicándote. Dice, por ejemplo, ransomware. ¿No? Puedes ir a la página 45 y te explica, te va a decir, mira, estos son los contextos de ransomware. Las estadísticas, definiciones base, los sectores industriales que se han visto afectados por algunos grupos y por algunos ransomware en particular. Los más activos grupos de ransomware, entre otras cosas. Pero después te hace un barrido así de cuáles son las víctimas, miren, el tema de pago, entonces te hace un nivel de explicación que es bastante potente. Pero yo digo que más importante aún incluso, porque uno ahí ya te da un buen contexto, es que al final tiene las referencias para esos 10 riesgos que son críticos, te va a decir cuáles son las TTP, las tácticas, las técnicas, los procedimientos ya están implícitos ahí, pero te va a decir cuáles elementos de mitigación tú podrías tener en particular. Y eso es muy atractivo de ver. Lo mismo hace con lo que es malware, ingeniería social, entre otros. Y también la gracia
es que eso también lo vincula con recomendaciones a partir de las normas ISO 27001 y el NIS. Entonces, aquí tenemos una forma de entender los riesgos de ciberseguridad bastante potente, pero además que te lo explica de una mirada muy técnica, con las TTP, los elementos de mitigación más técnicos, pero también con elementos de control y mitigaciones más procedimentales y más amplias en relación a cómo poder abordarla. Entonces, si tú haces la mezcla como de las dos cosas, termina siendo como una cuestión súper potente. En ISA, en ISA Trans Landscape, te articula muchos conceptos y eso es un tema clave porque al final yo aquí no reinvento la rueda, si al final a mí me dijeran, oye, prepárate una matriz de riesgo con los riesgos más críticos de ciberseguridad, aquí está hecho. Está hecha porque yo en el fondo digo, estos son los más críticos en virtud de, estos son los conceptos, estos son los TTP, estos son los elementos de control y evalúo las probabilidades de los impactos en virtud de mi realidad, obviamente. Pero aquí yo ya tengo todo un punto de referencia y por eso tiende a ser muy atractivo. ¿Ya? La del 2025 también está ahí pública. Ponen en ISA, TREAD 2025, en ISA, TREAD 2030, 2024 van a tener todo. Entonces, ¿de dónde salen esas TTP? Es de entender cómo los grupos criminales van empleando diferentes eh, tácticas, técnicas y procedimientos para ir ejecutando ataques. Entonces, Mitre lo que hace es tener una base de datos que articula todo esto, los resume y los deja ahí prácticamente listo para que uno entienda cómo los grupos criminales realizan el ataque. Entonces, eso es como lo más atractivo en términos de gestionar los riesgos, estar viendo cómo los grupos criminales efectivamente realizan su ataque para poder evaluar tus reales capacidades al momento de gestionar tus riesgos, tus reales capacidades de tu entorno de control. Eso es como la tendencia. Ahora, las vulnerabilidades son lo que en el fondo nosotros tenemos que identificar. O sea, si un grupo criminal, por ejemplo, para el ransomware, ocupa escritorio remoto, que es una cuestión que parece ser como absurda, pero sigue siendo uno de los vectores de ataque más representativos. La vulnerabilidad es que tengo abierto un escritorio remoto con una clave que es sumamente débil. ¿Qué es lo que hace el grupo criminal? Hace un ataque contraseña frente a eso y después empieza a desplegar todo el ataque. Pero además ocupa tu PowerShell. ¿Cuáles son mis vulnerabilidades? A lo mejor tengo habilitados servicios que ni ocupo, y que al final posibilitan que un grupo criminal perpetre un ataque. Entonces, si yo lo veo desde esa perspectiva, ¿cuál tiene que ser mi foco? Entender lo que hacen los grupos criminales, entender los potenciales riesgos y además de eso, empezar a ver cuáles son mis vulnerabilidades y empezar a gestionarlas inmediatamente. Yo no puedo, de alguna manera, eliminar que la amenaza existan, porque están ahí los grupos criminales. Pero lo que sí puedo hacer yo, y hoy día con muchas herramientas, es entender cómo estos grupos criminales funcionan y cómo además nosotros podemos protegernos a partir de las técnicas, las tácticas y los procedimientos que usan, las tácticas, las técnicas y procedimientos que usan. Y a partir de eso nosotros ir mejorando nuestra postura. Sí, Mitre Atlas es una maravilla, ¿ah? Porque está articulando básicamente lo mismo, pero con IA. ¿Ah? Lo hace exactamente lo mismo, pero con IA. Entonces, ahí tiene un punto de referencia bastante interesante. Yo no me quería meter con eso porque si no, ahí ya estamos hablando toda la noche, igual eso. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros hablamos aquí de vulnerabilidad en 27005, tenemos vulnerabilidades como sumamente comunes que debemos explorar. Y esos son ejemplos que son bastante atractivos porque es un punto de referencia como base. ¿Ah? Si uno lo complementa esto con Mitre, con los estándares que plantea ENISA, más bien las relaciones, los controles, uno va a tener un punto de referencia. ¿Ya? No toda vulnerabilidad es esto, ¿ya? Que son vulnerabilidades más de software. Esto es un punto de vulnerabilidad, que claro, uno podría decir se resuelve súper fácil porque al final actualizar esto, instalar el parche, se acabó. Claro, eso es como el tema, y sobre todo entendiendo que hay vulnerabilidades que son mucho más críticas. ¿Cómo se entiende que una vulnerabilidad sea más crítica? Básicamente por estos vectores que están acá. Si la vulnerabilidad yo la puedo atacar desde la red, quiere decir que está disponible a todo el mundo. Si la vulnerabilidad tiene una complejidad de ataque baja, ya lo mismo, o sea, ya se conoce el exploit, entre otras cosas,
Si no requiere privilegio y además no requiere ninguna interacción, esta vulnerabilidad va a ser del tipo crítica. ¿Por qué? Porque cualquiera prácticamente podría explotar. Entonces, eso es lo que explica este tipo de vulnerabilidad. Pero ojo, no son las únicas vulnerabilidades que tienen las organizaciones. También hay vulnerabilidades que son más orgánicas, más propias del contexto de esa. ¿Ya? Entonces, normalmente nosotros cuando trabajamos en riesgo vamos a trabajar con tablas de definición de probabilidades. Esto es de Magerit, por ejemplo, muy cualitativo. Esto es de ISO 27005, donde ya el análisis viene a partir de la amenaza, la probabilidad de ocurrencia de la amenaza, entre otras cosas, y cómo clasificamos la amenaza. Y la gracia es que eso está hecho, está resuelto. ¿Ah? Y el modelo del NIST, como les señalaba antes, es el más complejo porque tiene una definición que es más explícita de cuál es la capacidad del adversario, lo que va a intentar el adversario, los objetivos del adversario. La gracia es que el modelo está todo articulado ahí, está todo definido, es público, ¿ya? Pero esto siempre requiere mayor nivel de capacidad al momento de implementar. Si yo quisiera implementar mi gestión de riesgo con este modelo, tengo que tener mucho más madurez y mucho más conocimiento. ¿Ya? Este es el modelo que lo vimos antes, pero ahí está el link. Vamos a ver si está la... A lo mejor bajaron esta página, no sé. Ni carga ahí. Pero yo lo estuve viendo ayer, anteayer, esto. Yo creo que la bajaron, no sé. O están generando otra nueva. ¿Ya? Entonces, en la lógica, funciona, a lo mejor en mi internet. En la lógica, cuando uno empieza a trabajar con los riesgos, después viene un tema de tratamiento de riesgo y aquí es donde uno empieza a implementar todos los controles. Ya, esto no es tan fácil porque uno en lo teórico, puede ocurrir un fenómeno como este, que es el fenómeno más común que puede ocurrir también. Yo podría decir que quiero implementar todos estos controles, ¿no? Sí, voy a implementar todos los controles porque yo no quiero estar expuesto a ransomware. ¿Ya? ¿Sí o no? Sería como fácil decir eso, pero eso quedaría en el papel nomás, po, ¿no? ¿Realmente yo estoy implementando algo? ¿Cuáles son las limitantes que yo podría tener para implementar todos estos controles? ¿Cuál sería la limitante principal? Porque son hartos controles, po, ¿no? Tiempo y HH. No, ya, ahí me gustó más. Emilio, Francisco, por ahí va. El dinero, ¿no? Entonces, claro, yo tengo que normalmente ir priorizando. ¿Ya? Obviamente, claro, hay un tema de tiempo, obviamente, de recursos en general, presupuesto. Esa es como la limitante. Entonces, aquí es donde viene un tema que es bien complejo, porque yo tengo que ver mi presupuesto, validar el presupuesto y saber dónde priorizar. Pero en eso te ayuda mucho la gestión de riesgo, porque yo voy a ponerlo énfasis en aquellos riesgos que tengan un mayor efecto en mis objetivos de negocio, que tengan una mayor probabilidad de ocurrencia, un mayor impacto. ¿Ya? Y ahí es donde viene. Ahora, hay elementos de control que tienden a ser muy transversales y que ayudan mucho. Por eso, un buen punto de inversión es la concienciación, la capacitación de personas, porque eso te puede dar mucho más rédito a veces que invertir en una gran herramienta. Es mucho mejor a veces tener muy capacitado y especializado a tu personal que a veces invertir en una tecnología, ¿verdad? O tener una tecnología súper punta. Entonces, uno tiene que buscar ese balance. Y ahí cuando uno habla de tratamiento, la opción común es mitigar, que aplicar controles. Pero yo también puedo decir, ¿sabes qué? Este riesgo lo voy a evitar. Por ejemplo, un riesgo de un sistema legacy. ¿Cómo se evita un riesgo de un sistema legacy? Cambiando el sistema legacy. ¿Ya? Siempre cuando hablamos de evitar un riesgo es dejar de ocupar el activo, no hacer la actividad que genera el riesgo. Otra es aceptar. Yo podría decir, mira, tengo un riesgo de que si se cae mi plataforma de la nube, me quede sin nada. Pero yo digo, el costo a lo mejor, la capacidad que requiero es muy alta. O sea, tendría que tener una nube redundante a lo mejor. Y eso yo no lo voy a hacer. Es muy alto para mí. Entonces acepto ese riesgo. Y otro es compartirlo, transferirlo, ya sea con un proveedor, con un seguro, una póliza. Estos son como los mecanismos típicos que se ocupan cuando uno habla de tratamiento de riesgo. Y aquí después vienen como elementos de valor crucial. Todo lo que tenga que ver con
los controles, ¿ah? Que ahí podemos ocupar la visión esta de ISO, SIS, Mitre, ¿verdad? NIS, en fondo, que también son clave. Entonces, cuando uno empieza a trabajar en temas de gestión de riesgo, es bueno entender la conceptualización de los riesgos, el cómo opera, ¿verdad? Es clave, pero también entender cuáles son los elementos de control y sobre todo entender esto, cuál va a ser la eficiencia y la eficacia de la respuesta. Porque muchas veces uno dice, no sé, y vuelvo a poner el mismo ejemplo. Tenemos un caso de ingeniería social. Acá hacemos tenemos un plan de capacitación. ¿Eso sea, realmente será eficiente y efectivo? ¿Ah? Ahí es donde uno empieza a ver esto en la realidad y es donde uno tiene que cuestionarse. Apagar un legacy que muchas veces un monolito implica riesgo asociado. Claro, es que ese es como el tema. Yo trabajé harto tiempo en desarrollo de software y teníamos un legacy que no lo podíamos apagar y no lo podíamos apagar, no, y así de simple. El costo de migrarlo fue como 6 años más o menos. ¿Ah? Y tuvimos que convivir esos 6 años con el legacy, que ya llevaba como unos 10 años obsoleto antes de que yo llegara. ¿Sí? Pero son cuestiones que, claro, uno dice, bueno, ¿qué priorizo? ¿El negocio o no? Y si no tengo ese legacy, no hay negocio. ¿Mm? ¿Sería prudente implementar controles de varias normativas para mitigar un riesgo específico? Acuérdense que esto está todo alineado. Por tanto, una muy buena forma de verlo es siempre mirar qué dice este otro control, qué dice este otro marco de referencia. Veo los tres y esto es lo que tengo que hacer. Sí, es buen framework ese, Juan Carlos, pero si lo puedes copiar a todos, porque me lo copiaste a mí no, nada más. Hay un framework que en teoría resume todos los elementos de control, que se llama el Security Control Framework, el CSF, que ahí Juan Carlos lo está copiando. Muchas gracias. Pero tiene ahí sus matices igual, porque de repente hace relaciones de controles que son absurdos. Sirve como un punto de referencia igual, pero es mejor a veces ser como intuitivo, porque, por ejemplo, si yo estoy viendo un tema de gestión de incidentes, en la norma ISO es súper claro dónde están. En el SysControl, en el SysControl, ¿a dónde está la gestión de incidentes? Ahí. Y en el NIST también es súper claro. Los mapeos del SysControl también te ayudan a orientarte, ¿verdad? Pero yo digo que a veces la sensatez es como más fácil, es como más fácil, ¿verdad? Ahí todo esto lo vemos, miren, esta por ejemplo es una herramienta que tiene Mitre y que te va a decir, mira, estos son las técnicas más empleadas por los grupos criminales. Y si uno la empieza a ver, son cuestiones relativamente fáciles de ir como abordando. No me digan tampoco ahí, ¿qué pasó? No. Totten Attack, Mitre, Ram Show. Mm, 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 mm. Aquí está. Project Website. Es el mismo. Ya. Aquí, por ejemplo, yo puedo ir viendo y puedo hacer algunas evaluaciones de acuerdo a ciertas posturas y ciertas características que tengan. Y va a ir variando. Entonces, yo quiero ver, por ejemplo, las 10 primeras. Miren, lo voy a traducir al español. Por ejemplo, en un enfoque de riesgo yo tengo que partir muchas veces por lo que es más barato y más efectivo. Y me dice, mira, estas son las 10 cuentas, o sea, perdón, las 10 técnicas más empleadas por los grupos criminales. Por ejemplo, una vez que ya acceden, ocupan intérpretes de comando y secuencias de comando. Por ejemplo, las PowerShell, las shell de comandos de Windows, Visual Basic, Python, JavaScript instalado. La pregunta en donde yo trabajo, ¿todo el mundo debería tener esto instalado? ¿Cuál sería aquí el control más efectivo? ¿Qué elemento control usted activarían acá rápidamente? Si lo que no debería tener instalado es esto, ¿cuál sería el elemento control más simple? ¿No? Más que gestor de contraseñas, fíjense que son todas herramientas que están instaladas en los computadores. Mira, lo que dice Claudia, por ejemplo, es súper sensato. Desinstalar si no usa. Entonces, veo un tema de roles. A ver, ¿quién debería ocupar esto? Algunos de TI, perfecto. ¿Quién más? Nadie más, listo. Todos se van. Con un Active Directory, por ejemplo, si lo tengo, una GPO
una política, los desbloqueo todo. O sea, los bloqueo todo. Implementar mínimo privilegio, por ejemplo. ¿Ya? Si no tengo capacidad de Active Directory, los desinstalo todos nomás. Cambiar Windows por Linux también es una opción. Pero fíjense lo simple que puede ser. Protocolos de escritorio remoto. Sigue siendo esta cuestión uno de los elementos que más ocupan los grupos de ransomware. Y sigue ahí instalado. Entonces, ¿cuál es el control, el mejor control? Si no lo ocupo, lo deshabilito, lo bloqueo en el firewall, por GPO, por todo, lo desinstalo. Entonces son cuestiones simples muchas veces. Y ese es un tema importante de ir entendiendo esto. Por ejemplo, los datos cifrados también. No es un control que es costoso. Te ayuda mucho a disminuir la exposición de información, ¿no? Pero también la explotación también de aplicaciones públicas. Entonces, ahí esto es que es prácticamente tener aislamiento o un sandboxing si son aplicaciones legacy, ¿verdad? Cómo los protegemos frente a exploit, tenerlos más segmentados, sobre todo actualizar vulnerabilidades. Entonces, tenemos nosotros muchas herramientas que podemos desarrollar. Ya, miren, me quedó bastante igual ahí para terminar que se los dejo como en contexto, que tampoco quiero abusar del tiempo de ustedes. Con esto termino como la parte de ciberseguridad, pero mire, fíjense que igual esto ya ha ido evolucionando. Tener información muy estática no ayuda, porque esto es fácil de modificar. Todo lo que sea a nivel de artefactos, redes, ya es mucho mejor, las herramientas, pero este es como el concepto crucial. Entonces, nosotros cuando hablamos de riesgo, tenemos que entender qué es lo que hacen los grupos criminales para protegerlos de una mejor forma. De ahí la visión integral de los riesgos, ya sea a nivel de controles, de TTP, de buenas prácticas, es crucial. Aquí yo les quería hablar ya de riesgos de privacidad. Les cuento más o menos de qué trata esto. Hemos estado trabajando en algunos cursos, en algunos talleres con la red de auditores internos gubernamentales. En el marco un convenio que tenemos con el CAG, que es el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno. Entonces hicimos una serie de ejercicios para ir determinando cuáles son los principales riesgos. Entonces volcamos algunos estándares, vimos algunos elementos de riesgos comunes, buscamos algunas cosas a nivel de Contraloría, casos, y con IA generamos elementos generales de definición. Entonces, llegamos a algunos contextos de riesgo específicos que están acá. Entonces, aquí es donde uno puede ir viendo algunas cosas. Por ejemplo, la publicación accidental de datos es un tema que a nivel del sector público se da mucho, porque por transparencia muchas veces solicitan cosas, incluso por actos administrativos. A nosotros nos ha pasado que en algunas convocatorias a programas públicos que hemos ganado, con Corfo, por ejemplo, publicaban después las bases de datos de los que ganaron, pero las publicaban con todo, con su perfil profesional, su teléfono, su dirección, en fin, un montón de cuestiones. Entonces, ese tipo de cuestiones se da mucho, mucho. Entonces, tenemos otros riesgos, por ejemplo, esto en el sector salud se da demasiado. Me puede decir, pero ¿cómo puede darse esto? Se da demasiado. Y claro, uno le pone alertas generales a los correos, tienen que no se lo está enviando destinatario fuera de la organización y lo envían igual. ¿Ya? Tampoco es que empleen mecanismos de cifrado cuando envíen información personal. Eso es como irrisorio hoy en día. Pero claro, tenemos que ir avanzando en esos conceptos. Cuestiones como los sistemas legados, donde es muchas veces difícil intervenir el código, no sabemos qué es lo que hay, no sabemos cómo administrar la data, entonces, ¿qué elementos de control detrás podemos tener? ¿Lo aislamos, no lo aislamos, le ponemos algún tipo de traba? Esto también es un riesgo cuando se recolectan excesivos datos personales que no le hacen sentido muchas veces a la necesidad. Por ejemplo, datos como número de hijo, estado civil, antecedentes médicos, a lo mejor una cuestión que lo único que se requiere es el RUT y el nombre nomás. ¿Ya? La interoperabilidad con otro organismo, por ejemplo, esto es un riesgo que puede ser bien crítico, porque la ley, al menos en Chile, plantea que se pueden transferir información entre los servicios públicos con el solo hecho de tener un convenio. Pero la pregunta es, ¿por qué, no sé, el registro civil tiene que darle datos míos a otra institución? O, no sé, investigaciones, carabineros, las policías. El riesgo de la supervigilancia digital, por ejemplo, se da aquí mucho. ¿Por qué? Porque los servicios públicos tienen mucha información personal. ¿Y qué pasa si la empiezan a tener después otro organismo de delito financiero? Claro, uno puede decir es que eso vela o va por un bien común,
pero también cómo empiezan a proteger toda la información que pueden recopilar. Entonces, ahí es donde pueden surgir cuestiones que pueden ser súper críticas. Ya, proveedores, volvemos a lo mismo. Retención indefinida, ¿hasta dónde retenemos los datos? ¿Cómo nosotros sabemos qué datos tenemos, hasta cuándo los vamos a ocupar y cómo los vamos a ocupar? Todo lo que sean los derechos. O sea, yo quiero, por ejemplo, reclamar. ¿Qué información tienen mía? Quiero que me la den de baja, entre otras cosas. Que sean lentos, informales, sin trazabilidad, por ejemplo. La exposición de datos de beneficiarios en sitios web o plataformas públicas. Eso es el caso que también les señalaba. También se da mucho, por ejemplo, a nivel de aplicaciones compartidas como Teams, Google Drive, OneDrive, que quedan públicos muchas veces. ¿Ya? Y eso es también bastante complejo. De hecho, me tocó ver la primera semana de diciembre, dos casos donde a partir de datos públicos de unos beneficios públicos estaban haciendo campañas de phishing súper dirigidas. Entonces, no es una cuestión que sea algo que no ocurra, está ocurriendo y lo hacen. ¿Ya? Las carpetas compartidas que les decía, accesos privilegiados mal gestionados, sobre todo en bases de datos institucionales, ya, incidentes de privacidad no detectados o no reportados, que eso es una cuestión que las nuevas leyes van a exigirse más. Y hasta ahí llegan. ¿Ah? Eso es como lo más prioritario, pero podemos verlo ahí con más profundidad. Ya, los dejo nuevamente invitados a la sesión de mañana. Vamos a ver procesos de ciberseguridad y privacidad. Aquí yo voy a ver hartas cosas que ya he visto en otros workshops y voy a profundizar con algunos temas más de privacidad y tener algunas cositas un poco más frescas. Y también los dejo invitados a los cursos que nosotros vamos a hacer con nuestra empresa, igual ahí, que estos son súper de alto nivel y la idea es que las personas que asistan ya tengan un grado de conocimiento porque aquí se van a llevar herramientas como para tener una base de implementación de un SGCI y de un sistema de gestión de información de privacidad. Están súper baratos y están súper intensivos. Yo les recomiendo que vean el detalle porque ahí van a estar súper profundos. Ya, les recuerdo igual que toda la información de esto queda disponible acá, que sean las PPT. Por ejemplo, ahí está la grabación de ayer y la PPT de ayer, y lo mismo va a ocurrir mañana. Y también tenemos la de los workshops que hemos ido haciendo anteriormente. Por tanto, aquí tienen un buen punto de referencia para todo esto. Ya, y como es de esperar, ya, miren, les voy a mostrar un poquito la lógica de este curso para que vean más o menos de qué trata. Van a acceder a muchos recursos